Bueno, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Anabel Lertora Conti. Yo soy licenciada y profesora en Ciencias de la Educación y especialista en tecnología educativa. Desde el año 2007 que me desempeño como asesora pedagógica en la carrera licenciatura en enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. También trabajo en el nivel secundario y en otras universidades. Lo que les quería comentar es que estoy dando este tramo pedagógico desde sus inicios en la Escuela de Formación Docente. Ya es un honor, es un placer para mí ir escuchando y acompañando los procesos de aprendizaje de ustedes. En este caso es como cátedra uno y cátedra 3 de anatomía y del Museo de Anatomía. Los que se anotaron, el grupo total son 60 que quieren ser ayudantes de cátedra. Y bueno, vamos a compartir en estas 6 semanas un curso, ¿sí? De un tramo pedagógico en el que van a tener 6 semanas de trabajo. Eh, la idea es que ahora yo presentarles este curso y contarles bien cómo es la metodología y les voy a explicar el tema del campus, el armado de equipos y demás. Bueno, antes de empezar, me gustaría escucharlos a ustedes rápidamente. ¿Por qué se anotaron? A ver, ustedes quieren ser ayudantes de cátedra, ¿qué los motivó? ¿Qué es lo que les gusta? La idea de este espacio es que sea un intercambio, ¿sí? Que no sea una clase solamente bien teórica, sino que podamos escucharlos y acompañarlos en este proceso a ustedes que están interesados, que se anotaron para ser futuros ayudantes de cátedra. Entonces, los quiero escuchar brevemente, que me cuenten y después paso a contar la presentación de la escuela y en particular el tramo pedagógico y los pasos a seguir. Bien, a ver, vayan desmutándose y vayan contando brevemente su nombre, en qué cátedra y por qué la escuela de ayudantes. A ver, ¿quién se anima? Nadie se anima, quieren ser ayudantes y no hablan y no inician y Buen día. no cortan no generan el diálogo. A ver qué pasa por ahí. Buen día, me llamo Cecilia. Sí, Em, yo, bueno, cursé en Cátedra uno de Anatomía, así que me anoté para la escuela en Cátedra uno. Y más que nada fue por el lado de que tuve una muy linda cursada, me gustó mucho la materia y bueno, me gustaría yo también en un futuro ser la que acompañe la cursada, que al principio parece inabarcable, pero bueno, con las clases se hace mucho más llevadero y puedes organizarte, entender. Por ese lado venía. bien, gracias Cecilia. ¿Y qué es lo que te gustó específicamente de esa cursada, por ejemplo? Y vos como rol docente, a ver, pensándote vos, ¿qué es lo que te gustó y cómo te gustaría verte en un futuro? ¿Con qué herramientas? Se los Y hago en a todas todos las también. Sí. clases había o algún caso clínico o alguna actividad en grupo o algo para debatir el tema de la clase y bueno, poner en práctica, que no sea algo solo teórico. Entonces eso lo hacía más llevadero y te ibas de la clase sintiendo como que aprendiste algo. Bien, esto lo que dice Cecilia es que desde la propuesta de la cátedra se genera un intercambio, un debate, un ida y vuelta y no solo sentarse a recepcionar y a recibir información y que ella le gustaría formarse para también ser parte de eso. Así que bueno, esto es lo mismo que estoy proponiendo yo, porque si yo los escucho a ustedes y puedo ver sus motivaciones brevemente, qué es lo que les interesó, es mucho más el intercambio, ¿sí? Justamente es más rico, es más profundo, hace que pensemos juntos, que reflexionemos juntos, y no solo que sea información. La información ya la tienen en el campus, está todo subido, todo visto. Ahora, este momento de la clase, del intercambio con el docente, es lo que hace más provechoso de eso. Bueno, a ver quién más se presenta. Hola, Sí, Sofía. sí, bueno, mi nombre es Sofía Castillo. Yo cursé anatomía, creo que ya hace 2 años, si más mal lo recuerdo.
la verdad que me gustó muchísimo. Yo estoy haciendo el curso más que nada para la cátedra del Museo de Anatomía. Ujú. Yo la vez que necesité estudiar fui al museo porque lo había recomendado la profesora de anatomía en ese momento. Yo estoy estudiando la licenciatura en fonoaudiología. Me encantó mucho, aunque nosotros en nuestra carrera, a diferencia, ¿no?, de los de medicina, ven un poco de la anatomía un poco más, con más profundidad. Yo al ir al museo y verlo, porque hacen como charlas también, eh, ver más en profundidad me gustó mucho. Yo soy docente de secundaria y me gustó mucho eh, poder llevar a cabo, digamos, este curso y poder llevar a cabo un poco lo que es el museo. Lo hice como para poder contribuir a la educación en salud. Me gustó mucho esa parte, eh, el amor que tenía la profesora que nos había tocado a nosotros sobre la enseñanza de la anatomía me gustó muchísimo. Sé que no es lo mismo hablar de secundario a un nivel universitario, ¿no? Pero eh, es muy lindo pensar en ayudar a los estudiantes o mismo a los visitantes del museo a poder comprender mejor, digamos, o tener las herramientas propias como para que en algún momento, cuando ellos ejerzan esa profesión, puedan utilizarla de alguna manera. Eso fue algo que me gustó mucho. Mirá qué bueno, interesante lo que vos decís, Sofía, porque no solo estás diciendo, vos ya tenés las clases, que ya tenés herramientas y demás, pero bueno, anotarte en esto que te motivó, tiene que ver un poco también con tu propósito, con lo que vos querés, cuál es tu misión. Y la verdad que es muy interesante porque eso es lo que te va a motivar a hacer este curso. Así que bueno, me encanta que compartan, así puedo conocer quiénes son los destinatarios de este curso y poder acompañarlos de la manera más artesanal posible, ¿no? Ya vamos a ver lo que es enseñanza y esa es la manera. Bueno, ¿alguien más? A ver, ¿quién se quiere presentar? A ver, anímense, vamos. Bueno, Hola, yo ¿me también, escuchan? Ay, Sí, a ver, Noelia. perdón, le robé la palabra a alguien. Sí, después se dice Evelyn, gracias. ¿Qué tal? Bueno, me llamo Noelia. Yo estoy para el Museo también de Anatomía, que muchos no lo conocen, está en el primer piso de Uriburu. Y también siempre me llamó mucho la atención la ayudantía de Anato porque me gustaba la materia y todo eso, pero más que nada en el museo porque me parece que es un buen complemento para lo que es la cursada de anatomía. Acá la mayoría de gente están para cátedra Mm. y me gusta eso de ser un complemento también para complementarnos junto a los ayudantes de la cátedra, porque uno va a la clase a aplicar lo que estudia. Y yo en lo personal, en mi cursada no estudiaba tanto, entonces iba y me perdía demasiado y los ayudantes hablaban un montón y yo me súper perdía. Entonces el museo es una alternativa que está muy bueno porque van más a lo básico, hay como clases más teóricas y entonces se complementa muy bien lo que es la clase teórica del museo con ir a la clase propia de cátedra y poder entender mejor todo lo que se habla. Bueno, mira qué interesante hacer también una lectura tuya propia, una metacognición, un análisis tuyo para después poder analizar y utilizarlo para los demás. Así que bueno, muchas gracias, Noelia. Ahora sí, Evelyn. Sí, yo también medio acompañado a lo que decía la compañera, que encontré que las clases en el museo, yo hice anatomía en cátedra 3 en la carrera de medicina, y la verdad es que el museo sí ayudó mucho, más que nada por la forma en que tenían de dar la anatomía. En clase era muy, bueno, llegabas, tenés un preparado y vos tenés el contenido que tenías que haber estudiado antes y poderlo aplicar en clase, mientras que en las clases del museo, yo tuve las clases, no me acuerdo el nombre del doctor, médico cirujano que daba clases de anatomía razonada. Entonces era otra forma de explicar lo mismo que veíamos en clase, pero de otra manera, que lo encontré más útil y que por eso me anoté a la escuelita. Bien,
Buenísimo. Acá está hablando de utilidad, están hablando de otra manera de enseñar. ¿Ven lo importante de ir escuchándonos para ir construyendo este rol? ¿Sí? ¿Alguien más se quiere ver? ¿Algún caballero que se quiera presentar? A ver, para escuchar. ¿Algún compañero? A ver. Hola, ¿te escucha? Sí, sí. Yo también estoy del museo también y lo mismo, me presento, soy Josué, estudié en Cátedra 2 de Anatomía y me anoté a museo porque también me gustó mucho la forma en la que se enseñaban en el museo. Aparte que se podía ir en cualquier horario, estaba muy bueno, los ayudantes eran explicaban con mucho entusiasmo, entonces eso me gustó mucho, la anatomía descriptiva también. Entonces por eso me anoté. Bueno, miren lo interesante, la forma de explicar, las maneras, o sea, cómo la enseñanza tiene un gran peso en el momento que ustedes eligen, ¿sí? Para después ser ayudantes, lo que los motivó. Lo que no los motiva es justamente lo que está sucediendo ahora acá, ¿no? Esto de que no, ustedes asumen ese rol pasivo donde no hablan, donde no están en contacto, ¿sí? Con el docente. Por eso los estimulo a que participen, a que puedan hacer el intercambio, porque justamente eso es lo que los motiva a ustedes a ser ayudantes, ¿no? Cuando hay una forma distinta de enseñanza. Y la idea es esta, mostrar una forma distinta de enseñanza, aunque el curso sea virtual, no importa, si es la modalidad, la idea es que este curso trascienda la pantalla, ¿no? Y que ustedes conecten y que puedan decir sus preguntas, los interrogantes, los propósitos y por qué se anotaron, qué esperan de este curso. A ver, eso me gustaría escucharlos. ¿Qué esperan de este curso? ¿Cuáles serían sus expectativas? Así a grandes rasgos. A ver, ¿quién se desmuta? ¿Los demás? Y ¿Todos? por A mi ver, parte, sí, ah, sí. perdón, Sí, ahí no, por mi dale, parte Sofía. me gustaría poder ampliar un poco más los conocimientos sobre cómo enseñar o establecer o afianzar conocimientos con los demás. Bien, con los demás, con el grupo, sí, van a trabajar en equipo. Así que esas expectativas, Sofía, se van desde la propuesta de la Escuela de Formación Docente está. ¿Qué más? ¿Qué esperan? ¿Qué les gustaría llevarse? Decir, bueno, me anoté este curso porque me encantaría recibir herramientas de... A ver, a ver si se animan los que no hablaron. Les comento, esta no es una clase teórica, ¿sí? Es una clase de intercambio, ya lo puse en el campus. Las clases teóricas van a estar todas grabadas y va a estar todo en el campus, la bibliografía está todo ahí. Este es el momento de intercambio justamente para ver y aclarar dudas y para hacer una construcción entre todos, ¿sí? Entonces, bueno, los animo y más que si quieren trabajar las competencias profesionales para ser un docente, tienen que trabajar en la comunicación, el habla. Por eso pregunto, ¿están conectados? ¿No están conectados? Hola, bueno, no sé si se escucha. Dale, sí, María Eh, yo, Belén, yo- gracias. yo te puedo comentar más o menos qué espero de este curso. Sí, Me gustaría poder terminarlo y tener las herramientas para saber cómo llegar a toda clase de alumnos, porque sabemos que la UBA tiene mucha diversidad, se usan muchos idiomas, se usan muchas formas distintas de expresarse y a veces es difícil poder llegarle a todos. Pero bueno, parte de ser ayudante, sí, no es solo que yo te dé toda la información teórica que vos necesitas para el examen, sino que yo pueda, digamos, que vos puedas entender lo que yo te estoy diciendo. Que vos te lleves algo más que solo lo que podés leer de un libro si yo no te lo estoy diciendo. Entonces espero que este curso pueda, tanto a mí como a mis compañeros, darnos las herramientas de poder llegarle a más de una sola persona, porque por mesa vamos a tener muchos estudiantes. buenísimo, muy interesante lo que decís, María Belén. O sea, no es solamente, a ver, subir información al campus, hoy por hoy nosotros tenemos acceso a las redes sociales, YouTube, bibliografía, podemos acceder. Lo que hace justamente la enseñanza es ese trabajo artesanal de acompañar el proceso de aprendizaje del otro. Pero si el otro no quiere aprender, el otro no se habla, no habla, y el otro no te da
un indicio o te tira una punta como para que vos puedas trabajar, si no hay intención de aprendizaje del otro, no va a haber aprendizaje. Porque justamente lo que vamos a ver hoy en rol docente, que haya enseñanza, no es causa-efecto que haya aprendizaje. Que yo esté enseñando hoy acá no significa que los demás no vayan a aprender, que lo aprendan, ¿sí? Causa-efecto como algo estímulo-respuesta, ¿sí? Acá tiene que haber un proceso de enseñanza por parte del docente que tiene que estar pensado, planificado, de acuerdo a ese grupo clase en particular, teniendo acá lo que dice María Belén, la diversidad, a los alumnos, y de la única manera que podés acceder a ellos y ver si aprendieron, con H de aprehensión, de hacer lo propio, es si el otro te da un feedback, ¿sí? Una retroalimentación. De otra manera, si el otro no habla, el otro no dice, vos no tenés manera de darte cuenta si está aprendiendo o no, porque ahora después vamos a ver qué es enseñar y qué es aprender. Entonces, ahora, rompiendo un poquito el hielo, ya les dije cuál es la propuesta, ya les comenté que estos espacios virtuales es de intercambio, porque después todo va a estar subido al campus y a la plataforma. Con lo cual, anímense a participar. Les había dicho al inicio, para los que se sumaron después, de encender las cámaras. Ustedes saben que estuvieron este tiempo, que cuando se anotaron en este día y en este horario, es justamente para ver cuáles son sus dudas y no solamente para recibir, sino para reflexionar. La reflexión con el otro, con los compañeros y conmigo, ¿sí? Hace lo que hace esto de distinto. Y solo va a ser distinto y provechoso en la manera que ustedes participen y colaboren. Por eso se los estoy diciendo ahora en esta especie de contrato didáctico, pedagógico, que tengo que explicar, porque a ustedes también les va a pasar, que vos prepasaste, hiciste tu propuesta, todo, y cuando llegas al aula, ¿qué pasa? No hablan, no participan, entonces vos, ¿qué vas a hacer? Vas a querer generar, ¿sí? Para ver qué le pasa al otro. Pero eso tiene que ver con qué es lo que vos pensás que es enseñar y qué es lo que pensás que es evaluar, ¿sí? Y teniendo en cuenta también a tu grupo clase, tus destinatarios. Si vos tenés los destinatarios y les preguntás qué les interesa, qué les gusta, vos vas a poder partir de esos intereses y poder estimular para poder generar un clima dinámico, que es lo que ustedes estuvieron cuando comunicaron, que era lo que lo hacía distinto ese lugar a otros lugares, ¿sí? A lo que están acostumbrados. Y si nosotros queremos cambiar los paradigmas tradicionales de la enseñanza, tenemos que empezar por nosotros a cambiar no solo nuestro rol de estudiante, sino también ahora nuestros futuros, pensarnos como nuestro futuro rol docente. Entonces, bueno, esta sería como una primera charla de acercamiento. Yo ahora voy a presentar una cuestión más estructural, o sea, de presentar lo mismo que está en el campus, pero lo voy a explicar y después vamos a empezar con la clase y ahí sí los animo a que se hagan un matecito, que prendan las cámaras, que podamos intercambiar, porque la idea es reflexionarme en mi rol docente, no es que reciban información, ¿sí? La idea es esto, que ustedes se cuestionen, no decir esto es así, 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 porque si no también de alguna forma estarían reproduciendo algo si yo les voy a decir esto es así, sino la idea es repensarse en ese rol, desde qué lugar me quiero posicionar como docente, como ayudante, si esto es lo que quiero, y a partir de ahí, cuáles son las herramientas que necesito. Herramientas van a tener un montón, pero el primer paso es tener la intención de decir quiero ser ayudante, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda o pregunta a medida que yo vaya hablando, me interrumpen, levantan la mano, me dicen, lo podemos ir charlando, ¿sí? Lo que les pido ahora, que cuando es la introducción, esperen que yo lo desarrolle, que lo explique, después si tienen dudas ahí lo van preguntando, porque bueno, tiene todos unos ciertos pasos. Todo esto que expliqué está en el campus. ¿Cómo va a estar el campus? Ustedes entran al campus, van a la comisión 2, ¿sí? De la licenciada Anabel Lertora Conti, que yo estoy a cargo, y ustedes van a ver el campus que va a estar ordenado de arriba hacia abajo, ¿sí? Van a empezar a tener toda la información arriba. Va a haber una parte donde dice avisos y novedades, que yo ahí voy a poner y les va a llegar a esto cuando yo escribo, les va a llegar un mail. Pero si no les llega, porque a veces pueden pasar cosas que no llega, ustedes tienen que tener la autonomía de estar todos los días revisando el campus, ¿sí? Entonces, igual yo les voy a decir qué voy a subir y demás. ¿Cómo es la metodología de estos encuentros? Es que yo previamente les dejo una clase teórica para que ustedes vayan pensando, asimilando,
todos estos contenidos. Después en este momento de intercambio es donde sacamos el jugo, donde nos conectamos, donde vemos cuáles son las dudas, las preguntas, y a partir de lo que ustedes traigan, más la propuesta que yo genero, ahí es donde se da la riqueza y que hagamos de este encuentro un encuentro interesante, productivo y que sea diferente a los demás, ¿sí? Entonces, ahora voy a explicar una cuestión más introductoria y después vamos a empezar con el encuentro de hoy, que es rol docente, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla acá donde dice compartir. Ahí está. Bueno, esto mismo que yo estoy compartiendo acá, lo voy a pasar rápidamente porque está en el campus, ¿sí? Como les dije, esto lo van a encontrar en el campus y toda la información que yo vaya subiendo la voy a ir subiendo abajo, ¿sí? Entonces, a medida que ustedes ven, está intencionalmente hecha para que ustedes entren con Misión 2 y vayan refrescando todos los posteos anteriores hasta llegar al último, que es donde yo les comparto la información. Bueno, el propósito de esta escuela de formación docente, ¿sí? Es tener una primera formación académica, pero incentivando las cuestiones pedagógicas, pero tiene que ver con conocer, pero reflexionar, ¿sí? Como dice ahí, espacios de análisis y de reflexión. Estos espacios de análisis y de reflexión lo que genera es que en cada encuentro nosotros podamos repensarnos en esto y no decir, bueno, lo hago y lo tengo que llevar a cabo como una receta, sino también reflexionarme en mi propia biografía escolar como estudiante, ¿sí? Esto cómo me resuena y empezar a pensarme en este rol que quiero construir, ¿sí? Les pregunto, ¿todos los docentes son iguales? No, no No, para todos nada. son iguales. Bien, todos los docentes no son iguales, ¿sí? Entonces tienen distintos enfoques, distintas maneras de comunicarse, de dar la clase, y eso tiene que ver con las creencias, con la manera de lo que piensa que es enseñar y que es aprender. Tenemos dos maneras de hacerlo y listo, o tenemos la manera de decir, bueno, yo voy a reflexionar sobre este lugar a partir de estas herramientas que yo tengo como alumno, con mis experiencias previas, también con las que recibo, pero bueno, voy a ir construyéndome en esto. ¿Cuál es mi propósito? Por eso les pregunté, ¿por qué ustedes se anotaron a la Escuela de Formación Docente? Y ahí salieron diferentes maneras, que quizás esas misiones, esas vocaciones, salieron de una forma, pero después cuando ustedes empiezan a dar clase y a hacer ayudantía, es donde van cambiando esas misiones y esos propósitos y va a decir, yo quiero dar clase porque justamente, como dicen las compañeras, como dijeron, no, porque yo quiero ser facilitadora de ese conocimiento, no solo darle la bibliografía y la teoría, sino facilitar y que otro distinto a mí y distinto a otro puedan aprender. Entonces eso está buenísimo como un propósito. Otro es porque, bueno, de alguna forma quiero devolver lo que yo recibí y porque estuvo bueno y porque me gustó. Entonces eso va a ir, esos pensamientos, esas creencias van a ir guiando de alguna forma mi elección, ¿sí? Bueno, los objetivos de esta escuela de formación docente, como dije, todo esto está en el campus, simplemente lo voy a pasar rápido para que vean que justamente este es el objetivo principal, bueno, todos, ¿no? Crear un lugar de análisis, de aspectos didácticos pedagógicos, motivarlos a ustedes como futuros docentes a esta visión integral de la educación, ¿no? Planificar y desarrollar estrategias, desarrollar el juicio crítico y la reflexión. Esto ante determinadas problemáticas educativas, esto me parece como que es fundamental, que sea un espacio para poder pensar, para poder reflexionar, no para poder recepcionar y reproducir, ¿sí? Como dije, cambiamos los paradigmas educativos y como docente, como ayudantes, tengo que pensarme en ese rol e ir construyéndolo. Bueno, acá lo que les quería mostrar es justamente que esto está en el campus, es ay, perdón, ahí está. Ahí está. Es el cronograma, ¿sí? En este cronograma vamos a ver
las 6 semanas. Ustedes en la primera semana, que es hoy, es martes 25, vamos a trabajar lo que es el rol docente, vamos a ver los armados de grupos, y ese sería el primer encuentro. Y en esta primera semana ustedes tienen que armar los grupos y observar una clase, que ya les voy a decir, esperen, no se adelanten. La semana que viene nos vamos a volver a encontrar en este horario, donde vamos a ver lo que es la planificación, ¿sí? Que es parte del trabajo integrador final que ustedes tienen. En la tercera semana van a tener con la profesora Karina Gutiérrez, ahí conmigo no van a tener en esa tercera semana, donde ustedes van a hacer van a tener una clase de diseño de enseñanza con tecnología. En la cuarta semana, ustedes van a trabajar estrategias de enseñanza y de evaluación, ¿sí? Ahí vamos a terminar todo lo que es la parte teórica y después de eso, el martes 22 no hay clase sincrónica, simplemente ese día, como dice ahí a las 8 de la mañana, después les voy a explicar, ustedes van a entregar el trabajo final completo. Después, en las semanas 6, van a tener 2 clases. Una con la docente licenciada Diana García, que van a ver cuestiones de perspectivas de género y ciencias de la salud, y el martes 29 va a ser la último encuentro de este tramo, donde va a haber una retroalimentación a ese trabajo final, va a haber el cierre con las autoridades de ADUBA, que son las que patrocinan este curso, y ahí se da por terminado. Lo que quiero decir con esto es que es un curso intensivo, ¿sí? Desde la primera semana ustedes ya tienen que armar los grupos y empezar a pensar y a trabajar. Ahora, después les voy a explicar bien esto cuando lleguemos a su momento, pero lo que les quiero explicar es que lo que está en verde, con la profesora Karina Gutiérrez y la profesora Diana García, van a tener otra clase y ellas van a evaluar otra cosa, ¿sí? Y con ellas lo van a fijarse en el campus, en la parte donde dice estrategias, diseño de la enseñanza con tecnologías y donde dice perspectivas de género en salud. Entonces, con ellas van a tener una clase, 2 clases, y van a hacer los trabajos que ellas soliciten en las 2 clases, ¿sí? En cada una de las clases. Y conmigo van a ir haciendo durante todas estas semanas un trabajo integrador final que ahora les voy a preguntar, les voy a contar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? No, ningún. Bien, el link de acceso siempre es el mismo, ahí se los dejo, con lo cual nosotros vamos a tener estas clases. ¿Qué es lo que yo voy a hacer a priori? La metodología de este trabajo es, yo les voy a dejar una clase grabada, teórica, ¿sí? Para que ustedes la escuchen, la vean en el momento que estén con más umbral intelectual para conectarse con ese video, esa clase, ustedes la van a ver, van a anotar dudas y a la semana siguiente, no, cuando nos encontremos, ustedes van a anotar y van a hacer el intercambio y hacer dudas y preguntas. En el caso que alguien esté muy apurado, para no esperar hasta la semana que viene, en el campus tienen un foro donde yo les abrí, donde dice foro para dudas. Entonces ustedes ponen todas las dudas pedagógicas, didácticas, y yo todos los días voy a pasar a revisar este foro y voy a dar la respuesta, ¿sí? Entonces, bueno, esta sería un poco la metodología. Esta diapositiva la tienen en el campus, está ahí bien clara y concreta. Con lo cual, esto no es que yo empiezo en la segunda semana, empiezo en la tercera, no. Cada grupo va a tener que empezar desde hoy. Y ahora después les voy a explicar bien cómo vamos a hacer. Bueno, entre la presentación, el tramo pedagógico va a tener un recorrido de temas, ¿sí? Y ahí les armé como si fuera es una diapositiva donde tengo un mapeo de estos temas, donde es lo que vamos a trabajar. Hoy, rol y trabajo docente, esto de la profesión del docente, vamos a repensar estas preguntas, qué es enseñar, qué es aprender, qué es evaluar. La semana que viene vamos a trabajar con el corazón de lo que es la práctica pedagógica, que es la planificación. Vamos a ver elementos de lo que hay en un programa de cátedra, ¿sí? Pero ustedes básicamente lo que van a hacer como el trabajo integrador final, que ahora después lo vamos a ver, es armar un plan de clase. Simplemente lo que es el programa les voy a explicar cómo se hace, cómo es, pero eso generalmente lo hace el titular de la cátedra, ¿sí?
y se los da a ustedes. Pero sí lo que ustedes van a hacer es saber observar los componentes que tiene, cómo leerlo, pero lo que ustedes van a saber hacer es lo que está acá en la celeste, que es el plan de clase, cuáles son sus componentes y cómo se hace, ¿sí? No es que uno da la clase y lo da y listo, no, hay toda una estructura de momentos, de tiempos, que uno lo tiene que hacer por más que la clase dure 30 minutos, ¿sí? Siempre tienen eso, y ustedes lo que van a hacer. Después ese plan de clase va a estar recreado con estrategias de enseñanza y de evaluación. Las estrategias de enseñanza es cómo enseñar, qué es un método, qué es la metodología, las estrategias para dar una clase, cómo hacer una presentación multimedia. Les voy a dar también elementos de oratoria. Y por último vamos a ver qué es la evaluación. ¿Para qué evaluar, cómo evaluar, dónde evaluar y con qué instrumentos y para qué, ¿sí? Todas esas preguntas didácticas las vamos a responder, ¿sí? Esto sería como un mapa. Lo que los voy a invitar es justamente a hacer un viaje, ¿sí? Y este viaje vamos a ir parando en cada uno de estos lugares. Justamente una primer parada es la que ustedes tienen que hacer a priori a este encuentro, donde ustedes van a escuchar, van a asimilar todo lo que dice el material que yo les dejo. En este momento yo voy a refrescar esto, pero va a ser un intercambio y después van a tener que empezar a ponerse en ese rol docente y armar en grupo un trabajo que les vamos a proponer para poder aprobar este curso. Con lo cual queda claro que tienen que hacer 3 trabajos. Uno desde el tramo pedagógico, otro desde la parte tecnológica y el otro desde perspectivas de género en salud. En los 3 trabajos van a ser evaluados. Si alguno de esos está desaprobado, no aprueban el curso. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Bueno, voy a pasar a la siguiente filmina que tiene que ver con lo que dice el contrato didáctico. La modalidad de cursada y contrato didáctico. Justamente la modalidad de cursada tiene que ver con el modo que vamos a cursar y el contrato didáctico es ese acuerdo que se genera entre las dos partes, ustedes que quieren ser ayudantes de cátedra y nosotros como Escuela de Formación Docente les damos esta propuesta, ¿sí? Los materiales se encuentran todos en el campus, lo que sí tienen que ser ustedes, tienen que tener la competencia profesional de a priori ser autónomos y leer todo con detenimiento, sentarse tranquilos en el momento. Ahora lo que tiene justamente la modalidad esta virtual es que cada uno en el horario que es más productivo, que más puede, se puede sentar, leerlo con detenimiento, todo lo que se sube, poder observar, anotar dudas y demás. ¿Para qué? Para que en los encuentros sincrónicos, punto 2, donde ya están programados, ustedes puedan abrir este espacio de reflexión y análisis para poder analizar y hacer el intercambio, no solo conmigo, sino también con sus compañeros. Ahí es donde está la riqueza de esto, ¿sí? Porque es lo que ustedes después van a hacer. Cuando sean ayudantes de cátedra, ustedes lo van a hacer justamente con sus compañeros de docentes, ayudantes, y también con los estudiantes, con uno a uno y entre todos en particular. Cualquier duda que tengan en la vía de comunicación va a ser el foro del campus. Como les dije, yo una vez por día voy a pasar a ver cuáles son las dudas. Si tienen dudas, la anotan ahí y yo les voy a ir respondiendo. Con respecto al trabajo integrador final, tienen que hacer varios elementos. Primero se van a poner en grupos, por eso voy a hacer énfasis en esto. Los grupos lo tienen, ahí está marcado en azul. Los grupos lo tienen que formar, ¿sí? Los participantes en la primera semana de clases para observar la clase y no se pueden cambiar en todo el proceso. Por eso yo, a título de organización, armé un documento Drive, que ya se los dejé en el chat, donde ustedes por cátedra, o sea, todos los que se anotaron al Museo de Anatomía, los que se anotaron en la Cátedra 1, los que se anotaron en la Cátedra 2, van a ir formando equipos, no mezclados, ¿sí? Entonces, yo ya puse por la cantidad de alumnos, más o menos voy a tener entre 10 y 11 grupos, ¿sí? Persona que no se anotó hasta el 27 de marzo, o sea, yo les dejo hasta el jueves a las 11 de la mañana para formar los grupos, ya después no puede participar más. Yo ya cierro ahí el documento Drive, ¿sí?
porque por el que hoy no pudo estar, tiene tiempo de ver la clase en el día de hoy y ya formar los equipos. Esto no puede ser, porque como les dije que la cursada es intensiva, no pueden anotarse en la tercera semana, ¿sí? Se anotan en esta primera semana. Entonces tienen el día de hoy, el día de mañana y hasta el jueves a las 11 de la mañana yo ya cierro, ¿sí? El campus. El drive. Entonces, los grupos se van a poner por las mismas cátedras, ¿sí? Entonces, van a poner grupo uno y donde dice cátedra, ustedes van a tener ahí el documento drive, van a poner apellido, nombre, DNI, mail, WhatsApp y van a poner la cátedra, no sé, museo. Entonces, todos los que se anoten abajo se van a anotar los que son del Museo de Anatomía. Entonces, por ejemplo, yo soy de la cátedra uno, me voy a ir a anotar el grupo 2 y voy a poner cátedra uno. Todas las cátedras uno se van a ir anotando ahí. Cuando se cumpla la cantidad, que son 6, acá hay un error, no son 7, son 6. Cuando llegamos a los 6, ese grupo se cierra. Y ahí, entre ese grupo, porque ya les puse el número de WhatsApp y les puse los mails, uno de ustedes va a armar un grupo de WhatsApp y va a poner ahí el link, ¿sí? Para tenerlo. Entonces ya queda armado y completo ese grupo, ¿sí? Y ahí se van a empezar a comunicar desde el día de hoy, ¿sí? Ya se van a presentar, se van a ver, quizás algunos ya se conocen y se anotan en el mismo grupo y demás. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta con respecto al tema de los grupos? Yo tengo una duda. Mm. En mi grupo somos todos de Anato Cátedra uno, pero hay una chica que es de Cátedra 3, porque en su comisión, o sea, de Cátedra 3 son 14 y hubo dos chicas que quedaron afuera, una es ella, y nos pidió si podía estar con nosotros. No sé si hay algún problema. Y no, en lo posible que sean 6. No, somos 6, pero somos todos de Cátedra uno y una chica de Cátedra 3. Pero no hay no hay otros chicos de Cátedra 3. ¿Ella es la única? Dijo eso, que eran 14 y al formar los grupos, dos quedaron fuera del grupo porque no da, y ella es una de esos dos. Bueno, si no, vamos viendo, si no hay otro grupo de cátedra, a ver, lo que yo no quiero es que quede un grupo de 7 y que después de cátedra 3 queden otro de 3. O sea, en este caso se tendría que sumar al otro grupo que ya tiene 3 integrantes. ¿Se entiende? La idea es que Igual sean en 6. el grupo somos 6 con ella, igual, ¿eh? Ah, 6 con ella. Bueno, pero capaz hay otro de cátedra uno que no tiene grupo. Ok, Por bueno. eso, a ver, tratemos de respetar. Ya 6 es bastante también, lo que pasa que son grupos numerosos. Entonces, la idea es que ahí ustedes se anotan todos los que son de la misma cátedra. ¿Por qué? Porque después van a tener que observar una clase, van a tener que hacer un plan de clase y hacer todo en función de esto que observan y aparte es la cátedra que ustedes se anotaron, ¿sí? Entonces van a tener motivación, interés y demás. Por eso yo armé este drive porque antes lo hacían ustedes y no sabían quién estaba, quién no, entonces dije, bueno, ustedes se van anotando. Cuando forman hasta 6. Cuando llega el 6, arman otro grupo, ¿sí? Bueno, lo que quiero decir con esto es que van a trabajar 3 competencias fundamentales. Ustedes, para ser docentes, tienen que trabajar 3 competencias profesionales. Una es saber trabajar en equipo. A ver, si vos vas a trabajar y vas a ser ayudante, no vas a ir con tu compañero, con tu amigo. Puede que sí, que sea una casualidad. Puede que vos quieras ser ayudante de una cátedra y te encuentres con ya un equipo de cátedra y vos te tenés que saber relacionar, y la otra competencia profesional es la comunicación. Te vas a tener que comunicar, te vas a tener que presentar, vas a tener que contar. Entonces, trabajo en equipo, comunicación y poder realizar el desafío que se les propone, que en este caso es la propuesta, ¿sí? Que es la propuesta de observación de cátedra y demás. Entonces, estas competencias, esto es un ejercicio, ustedes me dirán, yo no lo conozco, bueno, puede que los conozcan, pueden que no. Y si no se conocen, se presentan y es una habilidad comunicativa, ¿sí? Trabajar en equipo, habilidad comunicativa y poder resolver la propuesta. Que esta propuesta está pensada justamente qué es lo que les va a pasar cuando sean ayudantes de cátedra. No está pensada en hacer una monografía, un trabajo teórico, algo que no tenga utilidad. Justamente lo que generamos acá es darles algo similar a lo que les va a pasar cuando vayan realmente a dar cátedra, una vez que sean ayudantes. Entonces, esto es un ejercicio previo para poder elaborar, para poder analizar, para poder reflexionar. ¿Se entiende? Entonces, el trabajo integrador final
tienen que, en la primera semana, armar los grupos y observar una clase de la materia en la que se ayudaron como ayudantes. ¿Sí? O sea, observar una clase. En esa observación de clase, que yo ya les voy a subir ahora cuando termino, les voy a subir la planilla, ¿sí? La planilla de observación de clases. Entonces, ustedes van a tener una planilla donde se les va a decir todo lo que tienen que observar. Observar no es lo mismo que ver, ¿sí? Tienen que detenerse, ver cada ítem que se les pide y todos los integrantes van a ir a observar esa clase. Cada uno va a tener su planilla. Van a observar la clase en forma individual y después se van a juntar y van a unificar a una observación con los aportes de todos, más profundo. Recuerden que la observación es observar en forma, en lo posible, lo más eh, objetivamente posible, ¿sí? Tratar de correr mis subjetividades, mis pensamientos, mis ideologías, ¿sí? Y en tal caso, si se me ocurre, las puedo anotar a un costado, pero bueno, yo tengo que observar lo que es, lo que se está sucediendo en el aula. Cuando van a hacer esa clase, ¿sí? Que van a observar, que es en la primera semana, o sea, en los que quedan el resto de estos días y hasta el martes que viene, tienen que, cuando van a observar, sacarse una foto, no se olviden de eso, y ponerla, ¿sí? En esa planilla que les voy a dejar. Entonces ustedes van a imprimirse cada uno su planilla, van a ir los 6 a observar la clase, ¿sí? Desde rol de estudiante, observan la clase, van a sacarse cuando termine para dejar una evidencia que fueron a hacer, sacarse la foto todos los miembros del grupo, se sacan la foto y después se juntan, unifican lo que observaron y hacen una observación más profunda, lo más objetivamente posible y agregan su foto. Ese es el primer TP, el primer trabajo que van a tener que entregar. No lo van a entregar ahora, lo van a entregar todo el día 22 de abril, junto con el plan de clase, o sea, van a tener la observación y el plan de clase, ¿sí? Van a elegir un plan de clase, que eso lo voy a enseñar la semana que viene, que tienen que elegir, es de una clase de 2 horas, ustedes pueden elegir si esa clase es presencial o virtual, pero en función del insumo de observación de clases que hicieron. Es decir, no es una clase que yo pienso imaginaria, no, doy en la cátedra 1 de anatomía, fui a observar las clases con mis compañeros, hacemos una observación mancomunada, todos juntos, y de ahí va a salir un plan de clase, de decir, bueno, a partir de esta observación, van a ir viendo también el programa de la materia de anatomía, van a ver cuáles son los contenidos, lo van a observar y de ahí van a elegir ustedes, en función de la observación, un plan de clase, o sea, darle un tema, que van a tener una clase de 2 horas en forma presencial y virtual, tienen que fundamentar por qué lo van a hacer virtual o lo van a hacer presencial, y ahí van a tener que ir incluyendo después las estrategias de enseñanza, todo lo que se va armando. Yo lo que les sugiero es que se armen el grupo de WhatsApp, que se armen después un documento Drive con la planilla, bueno, tienen la planilla de observación, y después se vayan armando un documento Drive con la observación de las clases. Entonces cada uno puede ir retroalimentando según los tiempos y demás de cada uno. Y por último, para terminar este contrato didáctico, lo que ustedes tienen que es, al menos un integrante de cada equipo tiene que participar en los encuentros sincrónicos. Y para aprobar el seminario tienen que entregar los 2 trabajos prácticos que pidan las profesoras de las otros 2 cursos, de las otras 2 materias, y subir el trabajo práctico que es la observación y todo lo que incluye, la fecha y la hora indicada que se lee. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Bueno, continúo. Les había dejado un regalito de bienvenida para ir pensando. ¿Alguien lo vio? El video del jabón motivacional. ¿Alguien lo pudo ver? El video de que les dejé. ¿Lo vieron? ¿Observaron Sí, en el campus? sí, sí, yo lo vi. A ver, ¿quién lo dijo? Cecilia. Cecilia, ¿lo viste el video? ¿Qué te Sí, pareció? y bueno, que muestra eso, que no todo es lo que parece y que el docente
puede moldear al alumno y formarlo en algo que ya tenía la capacidad de ser, Bien. Ahí se les da un ya tenía jabón a dentro. cada, es simbólico, ¿no? A ver, ¿lo querés Claro. explicar? Sí, se les daba un jabón a distintos escultores. El jabón era, bueno, rectangular y, bueno, todos lo transformaban en una forma distinta, en algo distinto. Y el mensaje es que partiendo todos del mismo rectángulo, forman algo que ya contenía dentro, porque no agregaron algo, solo sacaron partes. Claro, justamente ante la misma situación que puede ser la barra de jabón, ante que puede ser las situaciones áulicas, que puede ser, no sé, ahí está, la creatividad del docente, tienen libertad, ¿no? Para que ese espacio que dé lo puedo hacer y dejar así, o le puedo dar forma y puedo ir facilitando, generando situaciones, ir dándole forma y acompañando el proceso de aprendizaje de los demás. Es muy interesante, les digo que los lo puedan observar. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí, ¿Cómo es el tema de ir a observar clases? ¿Tenemos que ir a observar una de la cátedra, digamos? Si yo en- soy ayudante de museo, voy a una clase de museo. primero armaste el grupo, ¿sí? Todos los que estén ayudantes del grupo en ese link que les di. Y después van a ver cuando esté en la clase de eso y van a ir los 6 del grupo a observar la misma clase. Pero van a ir a observar con una planilla que yo les dejo en el campus, donde están las consignas del trabajo y la planilla. Y cada uno observa y después unifica. Ok, gracias. ¿No? ¿Alguna otra duda? Hola, sí, buenas tardes. Yo sí tengo una duda. Sí, Bueno, hola, ¿cómo estás? Perdón el tiempo, llegué tarde. Tengo una consulta acerca de la bibliografía que está en el campus. sí. Eh, Todo lo que corresponde a la primera semana ya podemos ir leyendo. Sí, sí, ya, ya. ¿Sí? A ver, Ya. esto es ya, porque a ver, como les explicaron, no sé si fueron a la presentación el jueves pasado, eh, a la presentación, esto es ya, empieza hoy con este encuentro, pero ya ustedes ya tendrían que haber leído todo el campus, por lo menos lo que corresponde a la comisión esta 2, lo que yo les subí, tienen que ir, ya ir leyendo los materiales y tienen que ver esto y ir haciendo. En principio, lo urgente es armar los equipos, presentarse entre ustedes y armar un grupo de WhatsApp, observar el programa de la materia que están haciendo y ir a observar una clase, coordinar para ir un día y un horario a observar una clase. Sacarse la foto y empezar a pensar cuál sería el tema en función de esa clase que observaron, tienen que unificarla y a partir de ahí tienen que empezar a pensar la clase, que eso lo voy a enseñar la semana que viene. ¿Se entendió? Sí, genial, gracias. Bueno, vamos a empezar con la clase propiamente dicha. ¿Sí? La clase donde, la clase de la unidad número 1. Hasta acá ya todas las cuestiones organizativas, metodológicas y demás las voy haciendo. Bueno, vamos a empezar con la clase hoy, la número 1 que tiene que ver con rol docente, ¿sí? Y vamos a ver los objetivos, que es reflexionar y abrir interrogantes sobre los diferentes roles. La biografía escolar se entiende por toda la trayectoria, ¿sí? Que vos, como estudiante en todos los niveles del sistema educativo, pasaste, ¿sí? Por todas las experiencias, sean buenas o no, ¿sí? Toda esa biografía de cada uno va a ir moldeando esos pensamientos, las creencias que uno tiene, ¿sí? Por eso hoy les preguntaba, ¿por qué quieren ser docentes? ¿Por qué quieren ser ayudantes? ¿Sí? En función de esas ideas previas que uno tiene, en este encuentro justamente la idea es poder reflexionarlas e ir diciendo, bueno, yo me gustaría esto, ir incorporando herramientas para ir pensando y analizando este rol. Para mí esto es fundamental, es el punto número 1, porque si vos no te pensás, pones a pensar vos en el rol que querés, después todo lo demás es las decisiones que vos vayas a tomar, vas a ir tomando como docente cuando planificás, cuando armás un trabajo práctico, cuando decís esta clase la voy a dar teórica o no, las voy a hacer mediante el análisis de un caso clínico, ahí como dijo alguna compañera.
porque va a ser más dinámico, porque los voy a hacer pensar. Bueno, todas estas decisiones que uno va a ir tomando como ayudantes de cátedra, las va a ir como de alguna forma tomando por su pensamiento práctico del profesor. Es ese pensamiento que vos tenés y vas tomando decisiones, ¿sí? En función de eso tenemos que hacernos tres grandes preguntas. ¿Qué es enseñar? ¿Qué es aprender? ¿Y qué es evaluar? A ver, los voy a escuchar antes. ¿Qué es enseñar para ustedes? A ver, Diego, vas a contarnos qué te parece que es enseñar para ustedes. Eh, para mí es brindar conocimientos Brindar conocimientos. Bien. ¿Qué más? o herramientas también podría ser. Otorgar, claro, sí, coincido. Josefina, Sí, para mí es otorgar herramientas y acompañar en el proceso de aprendizaje. muy bien acá. Acompañar en el proceso de aprendizaje, brindar herramientas, brindar conocimientos. ¿Qué más? Vamos a ir escuchando a todos, porque en función de eso nos vamos a ir pensando estas preguntas que están acá, que es qué es enseñar, qué es aprender y qué es evaluar. Porque esas preguntas iniciales que ustedes se tienen que hacer hoy, que es el primer encuentro del tramo pedagógico, nos van a guiar a tomar un montón de decisiones, ¿sí? Porque si yo pienso que enseñar es solo transmitir, ¿cómo van a ser mis clases? Hola, ¿cómo van a ser mis Y clases? como muy lineales, digamos, como que Bien, ¿les pasó a ustedes recibir clases donde nunca los participaron en ningún momento? sí, sí. ¿Y cómo se sintieron? Y por ahí como que después no te llevas una idea tan clara. Bien, ahora yo te pregunto, Josefina, ver un video de YouTube donde te están explicando un contenido y tener una clase en la cual no te intervienen en ningún momento o hay un mínimo de intervención, ¿qué diferencia hay? Y lo que pasa que ahí hay otras herramientas, como visuales, auditivas. Y, pero en los videos también hay Claro, herramientas a que eso me pueden. refería, a los videos, a los videos. Porque bueno, justamente las clases no, a veces no tienen ni siquiera Claro, presentación, o sea, peor todavía. Bueno, a lo que voy es esto, ¿cuál es nuestro rol? ¿Desde qué lugar me paro yo para poder ver justamente lo que vos dijiste, que es acompañar el proceso de aprendizaje del otro? Si no lo intervengo en ningún momento. Tiene que haber alguna, quizás alguna pregunta problematizadora o no sé Ujú. si es por ahí lo que decís vos o algo como para que no solamente esté participando el docente, sino que los estudiantes también a la par para saber si están identificando o no están identificando el concepto que se trata de dar. Claro, y eso tiene que suceder en todos los encuentros, porque si no, ¿qué pasa? Llega el día del parcial y recién ahí, con los resultados del parcial, el docente se da cuenta de quiénes saben y quiénes no. ¿Y cuánto pasaron de la primera clase al parcial? Medio cuatrimestre. ¿Y ahí cómo la remontás? ¿Me estoy explicando a dónde quiero apuntar? Claro, y de ahí es muy difícil porque después es como que ¿Y acaso no cuesta un poco. sucede? Sí, sucede un ¿Acaso montón. no sucede que el docente da las clases, 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 transmite, transmite, transmite desde esa mirada tradicional de la enseñanza y después llega el momento del parcial y ahí se da cuenta, pero no estudiaron los alumnos, no hicieron esto, no, nada, pero bueno, todas tus clases fueron teóricas y en el momento del parcial, que es más o menos a la sexta clase, séptima, ahí se da cuenta
Ah, ¿aprobaron o no aprobaron? ¿Y ahí qué pasa? ¿Cuál es nuestro rol? Todo lo que habíamos hablado de acompañar procesos, de ver cómo estaba aprendiendo el otro. ¿Te das cuenta ahí? ¿Y ahí qué hacemos? Yo creo que si llegas a ese punto, Sí, estás fallando en tu rol de docente, porque no estás enseñando, sino que estás dando información. Eso es lo que considero yo, porque es traducir esa información para que el otro la aprenda y también es hacer actividades constantemente para evidenciar que está aprendiendo. Por ejemplo, en excelente. anatomía, no sé los demás, pero siempre nos mandaban ejercicios en mi mesa de, bueno chicos, ahora les doy este lapso de tiempo, busquen tal cosa. Y después buscábamos, lo encontrábamos o no, no importa, y el docente nos daba un feedback de, ah, está bien lo que hiciste, está mal lo que hiciste, tenés que hacer esto para encontrar tal cosa. Entonces son esas cuestiones, ¿no? Me parece. Muy bien, Evelyn. A esto es lo que quiero apuntar con este curso pedagógico, que ustedes piensen estas cuestiones que están muchas veces naturalizadas en las rutinas pedagógicas. Están naturalizadas que el docente se pare y hable y que el estudiante escuche, anote y después de, no sé, 3 meses o 2 meses, recién ahí se les pregunta. Entonces, este feedback que hablaba Evelyn, este intercambio, ¿sí? Es lo que te da a vos elementos para poder pensar la enseñanza, no es solo brindar información, es mucho más complejo. ¿Me van siguiendo el razonamiento? Lo que quiero hoy romper es esta estructura de que pensar, de que enseñar es transmitir. Sí, es transmitir, pero no es solo transmitir, es un doble juego que hay entre lo que transmito y como docente tengo que ir acompañando ese proceso de aprendizaje del otro, que es distinto entre todos, y ver qué está aconteciendo, qué está pasando, cómo está, si está aprendiendo. Primero se está aprendiendo, si quiere, si tiene intención de abrir y tener conocimientos, porque es como dije anteriormente, es una decisión aprender. El que aprende tiene que estar abierto a aprender. Si uno no quiere, no es causa-efecto. ¿Me explico? Entonces, primero que el otro quiera aprender. Segundo, que esté dispuesto a también a participar de las propuestas que da el docente, como dijiste ahí, las diferentes actividades, los casos, las preguntas, el generar intercambios, debates, cuáles son las estrategias de enseñanza, que lo vemos acá en el cuadrito, diversas variables con distintos lenguajes que incluyan a toda la audiencia o mis destinatarios de sujetos de aprendizaje para que el otro, ¿sí? Para que yo pueda tener esa información que me va a dar verificación de que el otro está siguiendo y que va aprendiendo y que va siguiendo la enseñanza. ¿Se entiende a dónde voy? Que no es causa-efecto, que enseñar es transmitir y nada más. Hay toda una complejidad que es lo que te hace diferente como docente cuando vos parás a trabajar desde un lugar artesanal, de ir escuchando, escucha activa de tus sujetos que aprenden, los sujetos que aprenden, donde vas observando lenguaje verbal, no verbal, postura, gestos, caras, donde vas viendo qué va aconteciendo en ese clima áulico para ir tomando decisiones, donde vos vas enseñando por un lado con una estrategia y vas viendo que esa estrategia no te entienden o que haces 3, 4 preguntas y no te entienden y vos vas a tener que cambiar de estrategia, ahí cambiar de plan, de estrategia y encontrar otra estrategia para que te vayan siguiendo y que ese encuentro, ese acto pedagógico sea profundo y que tenga un sentido para todos los que estamos participando de la clase. ¿Me explico hacia dónde voy? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, 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 sí. Es complejo, necesito tener un feedback porque si no, no puedo seguir avanzando. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Entienden hasta lo que es esta pregunta que es tan básica, pregunta básica pedagógica de qué es enseñar? Pero no es la respuesta mecánica que enseñar simplemente es
recibir, es transmitir información. ¿Me van siguiendo? Perfecto, perfecto. Sí, sí. ¿Van entendiendo el sentido de este encuentro? Que es que ustedes piensen que cuando enseñan tienen que hacer este doble mecanismo, que es enseño, transmito, con una propuesta, con una estrategia de enseñanza, pero tengo que ir viendo qué va aconteciendo en ese grupo clase. Por más que sea numeroso, hay que buscar estrategias para grupos numerosos, tengo que buscar y tengo que tener diferentes maneras de poder llegar a ese sujeto que aprende. Entonces, acá lo que vamos a ver es la otra pregunta, que va de la mano. ¿Qué es lo que piensa el docente, o ustedes, qué piensan ustedes, como futuros ayudantes de cátedra, de lo que es aprender? Para ustedes, ¿qué es aprender? Las y los escucho. Aprender podría ser asociar y poder aplicar lo que vemos de una clase teórica a distintas cosas. O sea, como estudiamos medicina, poder aplicarlo a una práctica clínica o en el caso de anatomía, poder leer el libro y poder razonarlo y relacionarlo con distintas cosas. Bien, o sea, vos estás diciendo que aprender es aplicarlo, transferirlo a otros contextos, ¿sí? A diferentes situaciones. Muy bien. Vamos a escuchar más. Yo comparto, o sea, para mí también es poder entender lo que leo o lo que escucho en una clase y a mí me pasa que el tema me termina de cerrar cuando digo, bueno, esto lo entiendo y puedo pasárselo a alguien más. O sea, si tengo la capacidad de explicarlo, como hacemos, por ejemplo, en los parciales, que, bueno, en un oral más que nada, te piden explicar determinado tema, y bueno, si lo explicas de una manera que sigue un hilo y tiene un orden, bueno, ahí te das cuenta que realmente aprendiste algo, porque lo podés organizar al tema. Excelente, Cecilia. Acá lo definió espectacular lo que es el aprendizaje, que es la capacidad, cuando yo me doy cuenta que aprendo algo, es que lo puedo transmitir, lo puedo explicar a un otro con mis propias palabras, no de memoria, reproduciendo, sino lo puedo explicar, el hilo, puedo utilizarlo, como dijo Noelia, en diferentes contextos, ¿sí? Lo puedo utilizar para poder llevarlo a otras situaciones. Entonces eso por ahí viene bien. Entonces, si el docente sabe qué es enseñar y cuál es su lugar, pero también sabe qué es aprender, que ahí va a ser su objetivo. Acá ahora les pregunto, ¿acaso su misión, propósito, objetivo, meta, llámelos como quieran, no es que cuando ustedes enseñan, es que el otro aprenda? Buenas, ¿todo bien? Hola. Sí, la verdad estoy en acuerdo con lo que dijo las chicas em, sobre la enseñanza y sobre lo que es aprender. Y lo último que preguntaste, me parece que aparte de que cuando nosotros como ayudantes podemos enseñar y que el otro aprenda, sino que también podemos nosotros aprender más, porque a mí me parece que cuando uno enseña, uno mismo termina aprendiendo mucho más, ¿no? Porque está la repetición, está el profundizar el asunto, el tema, el conocimiento y nada. Me parece que también es hacer con que el otro aprenda, pero también nosotros que aprendamos cada Excelente. vez más. El cierre de mi clase es justamente eso. O sea, todo este razonamiento que estoy haciendo en esta estrategia que utilizo de interrogatorio, de feedback, de vuelta, justamente el cierre tiene que ver con eso, ¿no? Que cuando uno enseña nunca deja de aprender, ¿sí? Si vos estás desde una actitud de apertura, ¿no? Pero bueno, recontra interesante. Entonces, estas preguntas didácticas iniciales, ¿qué es? El primer día que yo me voy a parar en un lugar y voy a pensar, ¿sí? Que me dicen, bueno, tenés que dar una clase, tenés que hacer la ayudantía para tal materia, para tal día, en tal horario, ¿sí? O te da, va a ser tu rol. Yo tengo que ponerme a pensar, ¿qué es enseñar?
¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Me voy a copiar un modelo? ¿Voy a copiar a otro docente? ¿Voy a copiar al docente de la cátedra? ¿O voy a posicionarme en cuál va a ser mi objetivo o mi meta? Que creo que todas la meta básica, la primera, la número uno de metas es que cuando yo enseño es que el otro aprenda. Como dijimos anteriormente, no es causa-efecto. Entonces yo tengo que hacer un trabajo artesanal de elegir las estrategias didácticas, pedagógicas, de acuerdo a ese grupo clase en particular, para poder hacer, ¿sí? Y transmitir esos conocimientos de una manera, ir comprobando esos procesos de aprendizaje para ver qué va sucediendo en ese espacio áulico, ¿sí? Entonces, la meta básica, si yo estoy enseñando, es que el otro aprenda. Eso es lo que nos va a guiar, ¿sí? Y después de ahí va a ser la selección de objetivos, contenidos, estrategias, y después vamos a empezar a pensar cómo voy a evaluar eso para darme cuenta que el otro aprendió, ¿no? Así que bueno, estas son las preguntas básicas que yo les hago siempre en el primer encuentro, porque no voy a estar en el primer encuentro diciéndoles yo una definición de lo que es enseñar, de lo que es aprender. Si no los quiero poner a ustedes en este cuestionamiento cognitivo, en estas preguntas internas que ustedes se tienen que hacer y reflexionar ante el momento de cualquier propuesta o desafío que se les presente, para que ustedes se paren, se posicionen y digan, bueno, voy a hacer esta clase porque mi objetivo es que el alumno aprenda, bueno, tengo estos contenidos, bueno, pero ¿de qué manera va a ser la mejor manera para enseñarlo? Bueno, voy a ir por acá, pero también puedo enseñar con otros lenguajes, con un video, con un caso clínico, con una explicación dialogada, con un interrogatorio o con todos juntos al mismo momento. Cuanto yo más estrategias conozco, más posibilidades de enseñar y de abrir distintas puertas a ese conocimiento que tengo que enseñar para llegar al otro. Y después tengo que hacer ese el otro caso inverso. O sea, yo doy, miren, doy, explico, enseño, pero también voy recolectando, ¿sí? Los feedback para ver qué sucede en en la construcción del conocimiento del otro. Y también tengo que sondear saberes previos para ver si ese conocimiento que yo estoy enseñando, hay un conocimiento previo que hay erróneo o que está mal. Les voy a dar un caso. Una docente una vez viene y me comenta que tenía que enseñar administración de medicación, pero que explicaba con casos, con esto, con lo otro, pero no había forma de que hagan bien los ejercicios. Entonces empezamos a trabajar juntas qué era lo que pasaba con ese grupo clase y llegamos a la conclusión de que ella, con los idas y vueltas, con las diferentes estrategias que utilizó, era que los alumnos, en su mayoría de ese grupo clase, no sabían la regla de tres simples. Entonces, o la sabía errónea. Entonces, para llegar hacer el contenido de administración de medicación con mililitros, con porcentajes, con distintos ejercicios, lo primero que tienen que saber es hacer regla de tres simples. Con lo cual, si eso no lo sabían, todo lo demás venía erróneo. Entonces, tenés que sondear saberes previos, tenés que acompañar. Ahora yo les pregunto, ¿es fácil enseñar? ¿Es así, tan sencillo? ¿Lo habían pensado así alguna vez? No, no, fácil no es, y más para tanta gente. Bien, Cecilia. ¿Es fácil? ¿Lo tenían en cuenta este doble mecanismo de lo que es enseñar? Hola. ¿Tenían en cuenta este doble mecanismo de lo que es enseñar? Bueno, Eh, eh, yo, sí, eh, perdón, sí, sí, sí. yo lo pensaba mientras estábamos al inicio de la clase, ¿no? Estas cuestiones relacionándoselo también con cómo trabajar en el colegio, el hecho de todos los días que vamos a clase darnos un trabajo, darnos una tarea, que ahí es Sí. donde uno empieza a ver ese feedback. Y ahora en la facultad, en muchos casos, bueno, no sé si en muchos casos, pero hay materias en donde eso no ocurre tanto. Y en anatomía, por lo menos, yo siento que sí pasa, por lo menos
en mi cátedra o en mi mesa. Y que ahí te empezás a dar cuenta de esas diferencias, esa necesidad de tener esa evaluación, aunque a uno le resulte molesto en cierto momento porque dice, bueno, no quiero hacerlo o no tengo ganas, pero tiene que hacer las cosas, porque es tu manera de incorporar información y saber que la entendiste. Y la manera del docente de entender que vos estás aprendiendo o no, y saber cómo arreglarlo. Exactamente, muy bien, Evelyn, excelente el aporte. Bueno, entonces, en suma, ¿qué es enseñar? Está relacionado con mi idea, concepción, pensamiento, creencia de lo que es enseñar. Esa idea, concepción, pensamiento, creencia va a estar teñida de mi biografía escolar, de mis experiencias, de situaciones que pasé, positivas, negativas, buenas, malas, y ahí es donde yo voy a ir pensando este verbo, ¿no? Esto que quiero asumir, este rol de que es enseñar. Entonces, enseñar tiene que ver con diseñar una propuesta para un sujeto que aprende, tratando de conocer sus saberes previos e intereses, ¿sí? Entonces, si vos querés ser un buen profesor, un profesor que marca la diferencia, un profesor que son esas clases que te abren la mente, que vos decís, qué bueno y no perdí 2 horas de tiempo, ese profesor que te hace pensar, que te hace ver la clase que no sea que te dio un montón de contenidos, sino que te hizo pensar esos contenidos. Justamente diseñó una propuesta para ese sujeto que aprende, pero tenés que saber, cuando empezás tu clase, es conocer ese grupo clase, porque son todos los grupos clases son diferentes. Vos podés ser el mismo profesor y dar una clase en diferentes cátedras, y por más que sea la misma materia, pero la cátedra, o sea, la cátedra A de la cátedra B, que está en el mismo horario, más o menos con la misma cantidad de alumnos, no es la misma, no sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque en cada aula vas a tener sujetos de aprendizaje distintos, con diferentes saberes previos, con diferentes intereses, y ahí es donde se da la riqueza de los encuentros. Bueno, justamente enseñar tiene que ver con justamente diseñar esta propuesta para transmitir ese conocimiento, para brindar herramientas, todo lo que ustedes dijeron que está muy bien, y también acompañar procesos de aprendizaje. Es decir, yo acompaño el proceso de aprendizaje de estos estudiantes, de este grupo clase, para poder ver si tienen conocimientos erróneos o no, y ver sus avances, sus evoluciones, sus retrocesos, pero a veces no, acompañar eh, esos insights, que son esos momentos de cuando los alumnos dicen, pero entonces era esto con esto, con esto. Bueno, cuando un estudiante te dice el famoso, y te conecta, y el razonamiento que te dice, vos ahí estate atento, escucha activa, a ver cuál es el razonamiento, porque ahí es donde conectaron, ¿sí? Donde hubo una conexión y donde aprendió con H, ¿sí? Bien, después, enseñar tiene que ver con la acción del docente de poder ir verificando el aprendizaje de los sujetos, buscando evidencias mediante la observación, los tipos de preguntas que hacen los alumnos. Por ejemplo, si vos estás hablando y el tipo de pregunta, si es simple, si es compleja, si te das cuenta si te están siguiendo o no. Por eso es tan importante ir haciendo estas pausas, ¿sí? Yo siempre voy hablando y digo, bueno, a ver, vamos bien hasta acá, alguna duda, alguna pregunta. Entonces, vas incorporando al otro, lo vas haciéndolo parte, ¿sí? Y te vas dando cuenta del proceso de aprendizaje. También, cómo resuelven las actividades, es decir, una de las mayores competencias de un docente tiene que ser la escucha activa, la observación constante, la capacidad de comunicación, la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de estar atento a lo que sucede en ese clima áulico, ¿sí? Para poder tomar decisiones. Y entonces, también enseñar tiene que ver con facilitar y brindar diferentes maneras con distintos recursos para explicar un tema, atendiendo las características del grupo, ¿sí? Entonces, vos sos facilitador, vas a brindar, ¿sí? Con diferentes estrategias, porque quizás con una que empezaste no, pero después utilizaste un video o utilizaste un ejemplo que fue clarificador, y ahí esos distintos recursos van a hacer que tengas en cuenta las diferentes características del grupo para ir haciendo y tomando decisiones. Pero esas decisiones que vos vas a ir tomando
van a estar en cuenta de esta concepción y creencia y pensamiento que vos tenés. Y ahí volvemos al punto uno. Si vos pensás que enseñar es solo transmitir, las decisiones que vas a tomar a partir de ese pensamiento uno es pararte frente a una clase y estar hablando, ¿sí? Continuamente sin hacer intervenciones. Ta, 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 di toda la clase, listo, chau, terminó la hora, me voy. ¿Sí? Después pasan 6 clases, tomo el parcial, múltiple choice, y ahí veo cantidad de aprobados, desaprobados, y todo se reduce a un número. ¿Y qué pasó con el otro? ¿Realmente quiero yo posicionarme? No estoy diciendo ni que está bien ni está mal, estoy diciendo distintas maneras de enseñar. ¿O acaso enseñar no tiene que ver con este trabajo artesanal de ir escuchando al otro, de ir viendo y de ir tomando decisiones a partir de cada clase, que en cada clase haya una actividad, que en cada clase haya preguntas, que en cada clase haga un juego, una canción? Yo últimamente empecé a utilizar canciones que estén relacionadas con los contenidos. Entonces, en cada clase que doy, pongo o inicio con una canción que tiene que ver con los contenidos. Entonces ya utilicé otro recurso, otra dinámica, ya los conecté a los estudiantes de otra forma. Mi propuesta se generó de otra manera, ¿sí? No desde lo estructurado que se da. Entonces, para cambiar esa estructura, para cambiar el paradigma, tiene que ver también con mis acciones, ¿sí? Con mis acciones que yo genere una propuesta diferente. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien. Bien. Bien, bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, ninguna. ¿Qué les resuena esto de lo que es esta pregunta inicial de qué es enseñar? ¿Lo habían visto así? ¿Lo habían visto así? ¿De esta manera? Yo creo Y que yo por lo menos sí. Ay, perdón, pisé a mi No, no, compañera. está bien, dale. Bien, Cecilia, vos lo veías así. Bien. no, ¿Alguien no lo no, ve? Sí. que justamente iba a decir que quizás nunca se tiene tanto en consideración cuántos factores intervienen para armar y dar una buena clase. Porque la verdad es que hay muchos docentes que son buenos y que dan buenas clases, pero bueno, quizás muchas veces no se ve tanto trabajo y tanta capacidad, bueno, como todo lo que venimos hablando de atención, escucha activa, ver qué temas reforzar y qué no, y eso obvio se refleja después en los resultados de los alumnos. Muy bien, Cecilia, muchas gracias por el aporte. Es esto, es justamente yo le estoy mostrando la cocina, lo que sucede cuando uno está, lo que pasa del otro lado de la clase, cuando hay buena preparación, donde hay una intención por parte del docente de que el otro aprenda en primer lugar. Y cuando están todas estas cosas que se dan en juego, es donde se marca la diferencia entre una clase que te dejó, que te transmitió, que te nutrió, que nutrió, que te vas contento, a una clase de que decís, fue una más. Lo mismo, no hubo algo que me deje pensando, ¿sí? Entonces me parece que, bueno, por acá viene la idea, es esto, que se queden pensando desde qué lugar se van a parar, desde toda la responsabilidad que uno tiene que tener si quiere hacer realmente un trabajo artesanal, un trabajo donde tener en cuenta al otro, porque cuando uno lo recibe como estudiante, se da cuenta del docente que realmente le está poniendo amor, le está poniendo vocación, profesionalismo, escucha activa, donde le interese, y le interesa a sus estudiantes, de aquel que no. Yo creo que ustedes como estudiantes lo reciben, ¿o no? ¿No se dan cuenta? Esa otra cosa que se transmite. Sí, yo creo que ahora sabiendo esto te pones a analizar un montón de cosas que por ahí antes pasaban desapercibidas. Porque está naturalizado que el docente va, enseña, aprende, los alumnos se sientan, copian, es como un automatismo, está naturalizado eso. Entonces tenemos que desnaturalizar esto y ver qué sucede en otras clases y que esas otras clases que suceden, que marcan la diferencia, es porque hay todo otra intención, otro propósito. Entonces eso es lo primero que yo me tengo que poner a pensar, qué es lo que quiero dejar, qué es lo que quiero hacer.
¿sí? Bien, bueno, vamos a la otra pregunta, que es aprender, para así cerrar un poco estas dos preguntas iniciales. ¿Qué es aprender? Es el destinatario de mi clase, o sea, de mi clase, del grupo, ¿sí? Vos vas a entrar, sean 2, 10, 20, 100, eh, vos lo que querés como propósito básico y uno es que el otro aprenda, ¿sí? Entonces, también está relacionado con mi concepción, creencia y pensamiento. Si yo pienso que enseñar es transmitir y aprender es que el alumno diga lo mismo que yo dije y enseñé, o como lo dice el libro, ¿sí? Hay veces que hay contenidos que los tenés que saber porque, bueno, son anatomía, por ejemplo, es el cuerpo humano y tenés que saber las partes y demás, pero también lo puedes enseñar de una manera de ver la función, cuando vos lo enseñás, que el otro entienda la funcionalidad de, de por qué es así. Y no, esto es así, punto. Sino explicarle, argumentar. Entonces, cuando vos estás estudiando y ves la utilidad y para qué te sirve aprender esto y para qué sirve lo otro, en qué situaciones lo vas a utilizar, vos estás más estimulado, entendés el sentido. Si no, no tenés un sentido con qué vincularlo, la verdad que a veces es desmotivante. Entonces, si yo pienso que aprender es reproducir, es decirlo, volver a decir lo mismo, y bueno, ahí justamente está como incompleta la definición. Para conocer, siempre tengo que hacer un diagnóstico de la situación. Esto que yo hacía, estas preguntas iniciales. Preséntense, ¿por qué se eligieron la carrera? Nos toman más que 5 minutos, pero les puedo decir que marca la diferencia. ¿Por qué eligieron ser ayudantes de cátedra? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles sus intereses? Todo esto que ustedes van diciendo, si lo dicen, a mí me genera, puedo ir armando un diagnóstico de la situación, de la realidad grupal y ver sus intereses, sus creencias, qué es lo que esperan, si es realmente condice o no con la propuesta que ustedes están buscando de la escuela de formación docente. Entonces ese diagnóstico, que no me lleva más que 5 minutos, marca la diferencia porque no llegué y empecé a transmitir, sino que llegué y conecté con un otro, ¿sí? Conecté con el otro, por más que esté del otro lado de la computadora. Estoy intentando conectar diciéndote, me interesa saber de vos, me interesa saber con quién estoy trabajando, me interesa conocer tus saberes previos, si tenés experiencia o no docente, me interesa saber qué estás esperando de este lugar y si realmente eso que vos estás esperando condice con los objetivos de esta clase. Entonces, a partir de eso, marcas ya el inicio de toda la clase, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero como marcar. A ver, les pregunto, ¿es lo mismo que llegue un docente y diga buenos días? Bueno, hoy vamos a ver, no sé, no sé, el tema X. Y empieza que venga un docente y diga buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va con la materia? ¿Tienen alguna dificultad, algún problema? Bueno, tomás 2, 3 minutitos, conectás, escuchás al otro que capaz también viene, está abrumado, que no entiende cómo es y demás. Y ahí lo que haces es justamente conectar con el otro, escuchar y después decir, bueno, hoy voy a presentar el tema X y vamos a verlo de acá, así, así. Se lo presentas previo, ¿sí? Esto va a ser el viaje que vamos a ir recorriendo juntos. Vamos a caer por acá, por acá, por acá y por acá. Para lograr llegar y aprender todo, ustedes tienen que hacer estos pasos previos, leer el campo, ver la bibliografía, ver las clases, ta, ta, ta. Así, de entre los dos, vamos a ir construyendo esta clase. ¿Es lo mismo el profesor uno que el profesor 2? ¿Es lo mismo? No, no, el día y la noche. Bien, ¿y vos Eh, cómo te sentís mejor? ¿Con el profesor uno o con el profesor 2? y con el que quieres saber cómo vengo con la materia, sentís que tiene más un interés en que realmente aprendas y también creo que al hacer la pregunta de cómo vienen o querer saber algo, bueno, de uno, ¿no? De su vida, un dato en la típica presentación, el dato de color, también invita para el alumno a romper un poco el hielo y que después se sienta más cómodo haciendo una pregunta, porque ya como que tuviste una primera interacción con el docente. En el otro caso, queda quizás un poco más distante la figura del docente y termina pasando quizás que el alumno se guarda una duda porque no tiene la confianza de preguntar. Bien, bueno, entonces se dan cuenta
nuestro rol, lo importante que es, de acuerdo a qué pienso yo del estudiante, de cómo aprende, y que aprende mejor siempre en un contexto emocional donde haya confianza, donde haya escucha, que un contexto emocional, como vos dijiste, más distante, con firmeza, donde ahí no hay espacio para que el otro pueda hablar. Entonces, el espacio emocional también en el aprendizaje tiene un montón, ¿sí? Si yo voy a aprender con miedo, me voy a cerrar, me voy a bloquear, me voy a poner nervioso, que si voy a aprender como diciendo, ay, voy a ir, o sea, no es lo mismo decir, tengo que cursar, que si tengo que cursar, o voy a cursar porque voy a ir a aprender, porque este docente me motiva, me estimula. Esperen un segundito, porque se me está agotando la batería. Un segundito. Ahí está. Bueno, vamos a continuar. Testear el feedback, palabra clave si querés ser docente, generar feedback, todas las clases, no esperar el día del parcial, todas las clases, al inicio fundamental, durante y en el después. Hay tres grandes momentos donde puedes hacer preguntas, desde que llegan, cómo están, cómo van con la materia, cómo se sienten, alguna novedad, siempre tiras como una pregunta amplia para que el otro empiece a hablar, generar eso, y ahí vas escuchando y vas viendo el timing de la clase. Después le presentás la propuesta, el otro te atiende, está abierto, está relajado, emocionalmente se siente más tranquilo, ¿sí? Y después durante vas explicando y vas generando las intervenciones y por último el cierre, cómo lo vivieron la clase, qué se llevan, qué aprendieron, dudas se llevan también, porque a veces no se llevan preguntas, que esa es la idea también, que se vayan pensando. Entonces, bueno, estas cuestiones son las que son importantes poder darse cuenta con el feedback. Bien, ¿alguna duda, pregunta? A ver, Sofía, tenés el micrófono abierto. Eh, bueno, tenemos acá una... Perdón, ay, Sí, Ana. perdón, tengo una consulta acerca de la preferencia de los alumnos, ¿sí? Por un profe que sea más abierto a uno que ya llegue y empiece con la materia. En un escenario hipotético donde por no sé, los alumnos o estructura del instituto, por ejemplo, si me piden que yo sea más directa, que no tenga tanto esa interacción con los alumnos, cómo debo actuar? Que en una institución te piden que no lo seas, Sí, como que te bajen una línea institucional y te digan, no, no seas así con los estudiantes. sí. Nunca me pasó. 25 años de carrera tengo. Nunca me pasó que me bajen una línea, Ajá, que me digan que no. En tal caso les preguntaría de buena forma a la persona que me lo diga, que me lo sugiere, es por qué, cuál es el motivo. ajá, A ver, una cosa es tener una buena comunicación donde vos demostrás el interés sobre la materia del estudiante y otra cosa es que vos seas amiga de los estudiantes, ¿sí? Eso ajá, es diferente. Amigas o bueno, yo les doy mi WhatsApp personal, esas cuestiones no. Yo estoy hablando, hay una diferencia entre que vos te interesen, que vos conectes, que vos hables con esos estudiantes y otra cosa es, bueno, seamos todos amigos, te pongo en el WhatsApp, o sea, ahí ya no, ahí no está bien eso, ¿sí? Porque vos estás en una institución y hay una relación profesional que vos tenés que hacer. Yo, por ejemplo, nunca les doy el WhatsApp a mis estudiantes, jamás, ¿sí? Porque no, porque hay otros canales, porque una cuestión es mi teléfono personal y otra cuestión es mi parte profesional. Entonces yo opto desde mi ética profesional, tenés un correo, tenés la plataforma, tenés un foro, hay un montón de vías para comunicarse y nos podemos profesionalmente vincular desde ahí con buena atención, con muy buenos tratos,
pero no, o sea, cuando ya pasa a algo personal, somos amigos, vamos a comer, o sea, ya eso no. Entonces ahí sí puede ser que desde la institución te digan, bueno, no va por ahí, ¿sí? Pero si lo haces desde lo profesional, me preguntaría por qué. Si, ¿por qué no quisieras eso? Y ahí vos podrías fundamentar y en tal caso, en última instancia, decidir si esa es la institución que a vos te gusta trabajar. Ujú, claro, bueno, gracias. Nada de nada. Bueno, vamos a seguir. Ahí Confucio dijo hace muchos años, lo que escucho lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo comprendo. Escuchen los verbos. Escuchar, solo escucho. Si escucho y veo, sí, lo recuerdo. Y donde yo hago, soy protagonista, lo recuerdo. Acá vamos a ver una pirámide de cómo aprendemos y vamos viendo que los porcentajes, acá solo leer, 10%, escuchar, 20%. Si yo puedo mirar y oír, o sea, a medida que vaya más interviniendo, ¿sí? Acá debatir con otros, hacemos propuestas, va subiendo el porcentaje de aprendizaje. Y un 95% era lo que decía Cecilia, es cuando uno lo puede enseñar, uno se da cuenta cuando lo transmitió con sus palabras al otro. Entonces vamos viendo que cuando mi propuesta de enseñanza es involucrar al estudiante con hacer, escuchar, oír, mirar, debatir, intercambiar, ¿sí? Ahí es donde yo le puedo enseñar al otro es donde hay mayor aprendizaje, ¿sí? Después vamos a ver que hay distintos estilos de aprendizaje, activo, reflexivo, teórico, pragmático. Todos tenemos todos, ¿sí? Todos los estudiantes tenemos y los docentes tenemos todos estos estilos de aprendizaje, pero siempre va a primar uno más que otro, ¿sí? Por ejemplo, un estudiante de educación física va a tener más un estilo de aprendizaje más activo con movimiento, ¿sí? Que una persona que estudia alguna carrera que tenga que ver con cuestiones teóricas, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver, todos tenemos todos, pero nos priorizamos y ver eso. ¿Esto para qué sirve? Para saber que cuando yo tengo un grupo de clases frente a mí, van a existir todos estos estilos. Y yo voy a tener que proponer estrategias que contemplen todos estos estilos de aprendizaje. ¿Sí? Lo mismo. Vamos a saber que tenemos más alumnos más visuales, alumnos más auditivos, ¿sí? Que escuchan y se acuerdan, alumnos más sinestéticos, que son aquellos que hacen, que se tienen que parar a hacer las cosas, hacer un roleplay y demás. Entonces, todas estas cuestiones de estilos de aprendizaje los tenemos que conocer para que cuando generemos nuestra propuesta de enseñanza siempre tengamos recursos de sea multisensorial, es decir, que sea variada, que incluya diapositivas, videos, actividades prácticas, roleplay, análisis de casos, un gráfico, una narración, ¿sí? También tenemos que saber que, bueno, que esto existen las inteligencias múltiples, ¿sí? Gardner justamente hizo un estudio hace muchos años, donde él dijo que la inteligencia en los colegios era más lógico-matemática, ¿sí? Y por ejemplo, las materias básicas era lengua y matemática, ¿sí? En la primaria. Bueno, entonces se dieron cuenta que no hay chicos que tenían inteligencia, por ejemplo, kinestética, que eran excelentes jugadores de fútbol, que eran excelentes atletas y que tenían estos otros tipos de inteligencias que primaban. Entonces, cuando yo me doy cuenta que en un grupo clase hay diferentes estilos de inteligencia, también tengo que proponer propuestas, valga la redundancia, de enseñanza que tengan en cuenta distintos estilos de aprendizaje, distintos estilos de inteligencia, ¿sí? Tenerlo en cuenta para ver la variedad, que esto era un poco lo que decían hoy. Ahora, vamos a la pregunta, ¿qué convierte el aprendizaje en activo? ¿Sí? Cuando los alumnos, los estudiantes pueden utilizar la mente, resolver problemas, aplicar lo que
Bueno, ahora yo lo expliqué, bueno, ahora lo aplican. Vamos a ver situaciones donde ustedes lo aplican, donde conversan con otros y ya intercambio, hacen. Justamente esto es lo que yo les decía de la propuesta del trabajo práctico en equipo, ¿sí? Descubren cosas por su cuenta, encuentran ejemplos, realizan las tareas, les se genera emoción. Bueno, ahí es donde se convierte el aprendizaje en activo. Por eso la propuesta de esta escuela de formación docente es que ustedes de la primera clase trabajen con otros, resuelvan, vayan a observar una clase, o sea, hagan todas las prácticas pedagógicas que hace cualquier docente, porque un docente también observa clases y también hace la propuesta, ¿sí? Después, ¿cuándo va a mejorar el aprendizaje? Justamente lo que había dicho Cecilia. Cuando yo lo puedo expresar con mis propias palabras, yo ahí me di cuenta que lo aprendí, que lo puedo verbalizar, que lo internalicé, lo hice propio. Y por eso yo hablo de aprendizaje de aprensión, ¿sí? Lo hago propio donde yo puedo dar ejemplos, lo puedo reconocer diferentes apariencias o distintas circunstancias, los conecto con otros hechos o otras ideas, el famoso insight que acabo de explicar, donde digo, esto era entonces ta. Bueno, ahí es donde mejora el aprendizaje, cuando puedo utilizarlo de diferentes maneras, ver las consecuencias, enunciar lo opuesto o lo inverso a eso que aprendí, la discusión, la ocasión de discutir o debatir con otros, ¿sí? Entonces, todas estas estrategias son las que mejoran el aprendizaje. Les voy a dejar una tareita de acá para el martes que viene. Lleva 2 horitas, pero es muy, muy interesante, porque la propuesta es que en la clase que viene podamos tener 5 minutitos para trabajar, hacer un cine debate. Es una sugerencia que inspira, que motiva, si ustedes tienen ganas con este rol docente de robustecerlo, esta construcción, poder ver la película Escritores de la Libertad, que es del año 2006, pero está basada en hechos reales, la tienen disponible en Netflix, para poder analizar todos los contenidos e identificar los diferentes roles de los docentes. Ustedes van a ver en esta propuesta de esta película que se ve a esta docente de reciente ingreso que se encuentra va a una escuela que tiene una característica particular y que van a ver distintos docentes y jefas de ella y jefas de jefas cómo piensan, y ahí van a ver lo que acabo de explicar hoy, cómo la creencia hace la toma de decisiones a la hora de dar una clase. Así que les pido por favor que las miren porque los van a inspirar, y nos va a dar herramientas y yo voy a poder utilizarlo también como ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien la vio? Yo la había visto. ¿La habías Está buena visto? la peli. Sí, sí. Bueno, es intensa, o sea, ya desde el minuto 2 ya empieza intensa, ¿sí? Son 2 horitas, pero es muy apasionante. Igual si la habías visto, Evelyn, te sugiero que lo mires ahora con los anteojos, con una nueva mirada pedagógica que tiene que ver vos, cómo te parás y que te cuestiones qué decisiones tomarías como tomó la docente y cuáles no, por ejemplo. Esa es una buena forma de pensarse. Bien, entonces les propongo que miren esta película. Después, reflexionar en este tramo. Que poner una lupa en estas creencias, en estos pensamientos, en esta biografía escolar, va a guiar nuestro enfoque docente y nuestro rol y nuestras decisiones. Complejizar este verbo de enseñar y aprender en el momento de dar una clase es que enseñar justamente no es solo transmitir, sino es ver qué está aconteciendo en el sujeto de aprendizaje que está enfrente nuestro. Y que nuestro rol y tarea es tener las dos capacidades de hacerlo, que eso también se va entrenando y a medida que pasa el tiempo, si vos tenés en claro qué es lo que querés, todo el tiempo vas a estar aprendiendo y te vas a estar siendo más experto en el área de la enseñanza. Entonces, acá estaba un poco lo que decía la compañera, que dije que era un poco el fin de la diapositiva, que tiene quien se atreve a enseñar, nunca debe dejar de aprender. Dejar de aprender de los estudiantes, que son nuestra razón de ser,
de los contextos sociales, económicos, políticos que van cambiando las realidades y nosotros como docentes, si bien enseñamos un contenido, vamos a tener distintos estudiantes en todo el momento y nosotros tenemos que acompañar esos procesos escuchando, con escucha activa, con trabajo en equipo, con comunicación, con entrega, ¿sí? Para hacer de cada acto pedagógico un acto que marque la diferencia. Muchísimas gracias. ¿Qué piensan de esto? Está bueno, a mí me gustó mucho la clase. Yo creo ¿Te que gustó? todos los que estamos acá tenemos en cuenta, o a la gran mayoría supongo, hablo por mí, que es muy asistencial esto de dar clases. Uno está pensando en el alumno, si no, no tendría ningún sentido. Si no, yo voy ahora, me paro en la plaza y explico plexo braquial. No tiene ningún sentido si no pienso en el otro. Pero es como la medicina. Medicina también tiene una pata asistencial, ¿no? Si no vamos a un médico, vemos que nos cae mal, que no nos atiende bien, que lo que sea, que sepa mucho, no volvemos a ese médico. Esto es lo mismo. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir la última diapositiva, lo último para cerrar la clase y que no queden dudas de los pasos a seguir, ¿sí? A ver, acá. Esperen que, ahí está. Esperen. Bueno, para cerrar un poco lo que estamos trabajando, el primer objetivo, a ver, esperen que no se abre un segundito. Esperen que quiero llegar a esta parte. Ahí está. Bueno, lo están viendo, ¿no? Sí. Lo que quiero que queden claro es lo siguiente. Esta semana tienen hasta el jueves a las 11 de la mañana para formarse en grupos de 6 integrantes por la misma materia, ¿sí? Estas son las consignas del trabajo integrador final para aprobar el curso, ¿sí? Esto está ya en el campus. Ahora yo lo que les voy a subir va a ser la clase grabada y les voy a subir la planilla de observación. Ustedes van a tener que lo primero es conformar los grupos de acuerdo a su cátedra, o cátedra uno o cátedra 3 o cátedra del museo, ¿sí? Cuando llegan a 6 ya se formó un grupo, arman un grupo de WhatsApp, ese grupo ya está cerrado. Y después me agrego a otro. Recuerden que para formar grupos, uno de los objetivos es que me tengo que integrar a grupos que no conozco, porque es una habilidad de competencia profesional, de trabajo en equipo, de habilidad comunicativa y poder resolver esto que voy a tener que trabajar intensamente durante estas 6 semanas, ¿sí? Que es de todos los días el trabajo, porque es un curso intensivo, ¿sí? Piensen que esto es mucho, pero bueno, la propuesta es para hacerlo corto, es virtual y hacerlo en estas 6 semanas. Una vez que lo hacen, en el transcurso de esta semana que formaron los grupos, el jueves a las 11 de la mañana, ninguna persona puede estar más en los grupos. Ya está, no está más, ese drive se cierra y yo voy a poner en el foro, voy a poner grupos definitivos de la comisión 2. Entonces ahí yo voy a copiar todos los grupos, uno tal, de tal cátedra, voy a copiar todos. Persona que ya no esté, listo. Si en el transcurso de estas 6 semanas alguien por una cuestión personal, por lo que fuere, toma la decisión de no seguir, ¿sí? Porque no puede, porque se dio cuenta que no era lo que buscaba, porque se dio cuenta que no era el momento, o lo que fuere, avisa al equipo y no continúa. Entonces después cuando ustedes entreguen el trabajo, lo van a entregar con los 5 participantes que quedaron en vez de los 6. Y van a poner, no sé, fulanita de tal, que dejó el curso, ¿sí? En otra edición lo podrá volver a realizar. Entonces, el trabajo tiene estas 4 partes. Uno, observación de la clase, que ya la pueden, una vez que armen los grupos, ya busquen el programa de la materia, busquen los días de cursada, vayan a observar los 6, sáquense la foto, recuerden, y con la planilla. Una vez que hacen la planilla en forma individual, después nuevamente
se juntan y hacen una en forma grupal, ¿sí? Y eso lo tienen ahí, porque eso va a ser el insumo inspirador para el punto 2, que la semana que viene yo voy a empezar a explicar, que es la planificación de la clase grupal. A partir de esa clase observada, el equipo deberá elaborar un plan de clase grupal que responda a los contenidos y enfoques pedagógicos identificados. Y ahí se adjunta la planificación para que ustedes la tengan. La van a bajar del campus y yo les diría que todo el grupo arman un documento Drive porque ya van a tener todos los momentos de la clase, todo como para ir trabajándolo en los momentos disponibles de cada uno de ustedes. El tercer punto, una vez que hacen la observación de clases y la planificación, van a hacer un informe sobre la motivación y compromiso estudiantil. Deberán realizar un informe del análisis donde se evalúe la motivación y el compromiso de los estudiantes durante esa clase observada, utilizando la bibliografía teórica y herramientas y reflexiones pedagógicas, ¿sí? Pero eso lo van a hacer más adelante. Y después el punto 4 es una autoevaluación grupal. Cada grupo deberá presentar una autoevaluación del trabajo realizado en la cual se especifique el rol que desempeñó cada integrante durante el trabajo integrador final, que ya empezamos ahora, ¿sí? Entonces, esa autoevaluación son unas preguntitas que también la tienen en la planilla, en una planilla después del plan de clase, y ustedes van a tener que ir respondiendo. Entonces después van a poner, no sé, fulanito de tal en la organización del equipo, menganito hizo, no sé, trabajó más en las estrategias. Si bien todos trabajaron en todo, en qué puntualmente trabajó cada uno, ¿sí? La idea es que estos son adultos, son responsables, son autónomos, nadie los está obligando a hacer este curso, entonces la idea es que todos puedan participar en equipo. La fecha de entrega del trabajo, el trabajo integrador final va a ser el martes 22 de abril a las 8 de la mañana. Yo les voy a pasar un correo electrónico. Ese día, el que es el coordinador va a enviar, ¿sí?, el trabajo a ese mail con copia a todos los compañeros. No se aceptan envíos fuera de esa fecha. Entonces, ese día a las 8 de la mañana, si no lo pueden entregar ahí ese horario, lo pueden configurar para que ya se suba, se entregue ese horario, y yo ese día voy a ir dando de a poco las retroalimentaciones. Ahí está cómo lo van a entregar, bueno, el coordinador en el correo pone el número de grupo, la carrera y con copia a todos los demás. Y la devolución pedagógica y la calificación del trabajo integrador final serán comunicadas eh, por esa persona, y esa persona ya le llega, porque al tener copia de los compañeros, ya les llega al resto del equipo. ¿Alguna duda o pregunta? Es como un Sí, repasito. Entonces, dale. cada TP que tengamos que hacer, no lo vamos a entregar cada clase, sino que vamos a hacer un mashup de todos los TPs y ese es nuestro trabajo final integrador. Exacto, pero vos durante todas estas cursadas tenés la opción de un foro para ir preguntando dudas específicas, o el martes que viene, yo cuando empiezo a las 12 del mediodía los voy a saludar, les voy a preguntar cómo están y les voy a preguntar si tienen alguna duda también. Entonces ahí nos encontramos y vamos a generar dudas y preguntas, ¿se entiende? Entonces en el transcurso van a tener tutorías, porque yo les voy a ir los voy a tener así sincrónicamente, pero también si tienen dudas con el trabajo por el foro, y en el transcurso de ese día van a entregar todo lo que les acabo de explicar. ¿Alguna otra duda? Perdón, yo Eh, tengo duda. Ah. Sí, no, no, tranquila, habla tranquila, Jazmín. yo hablo después. No, lo que pregunté antes del grupo no me quedó muy claro. Lo que pasa es que nosotros somos 5 integrantes de Cátedra 1 y hay una chica de Cátedra 3. Lo que pasa es que en esta comisión hay 14 de Cátedra 3. Entonces ya se armaron todos los grupos, pero hubo 2 chicas que quedaron sin grupo de esa cátedra. Entonces una de ellas nos pidió si podían estar en nuestro grupo que somos de Cátedra 1. ¿Y la Pero otra seguimos siendo chica queda 6. sin grupo? No, la otra chica buscó otro grupo, pero no sé cuál, la verdad. Sí, Eh, yo soy perdón, yo soy la otra chica y estoy con 3 chicos de Cátedra 1. sí. Entonces no sé si habría un problema en que quedemos así Acá estoy o cómo viendo, sería la justamente solución. estoy viendo el drive. Eh, tenemos Nosotros seríamos el grupo 5. grupo 1 ya está completo, cátedra 3 muy bien. El grupo 2 está completo, son todos de cátedra 1. Grupo 3 cátedra 3. Grupo 4 cátedra 3 y después todos cátedra 1.
Otro grupo, museo, cátedra uno, bien. ¿Y quién quedaría sin? Porque por lo que estoy viendo, Nosotros somos el grupo 5 y somos 5 personas de cátedra uno y una de cátedra 3. Mi pregunta es si habría problema o porque por podemos quedar. ejemplo, a cátedra 3 queda Mejía, quedó en el grupo 4. Sofía Pamplín quedó en el grupo 5 y después de Cátedra 3 no hay más. Así que no, está bien. Está bien si no sé si falta gente acá. A ver, yo tengo el grupo 9, el 10 y el 11. Hay gente que no está ahora online para armarlos. Por eso yo les dejo un ratito más. Hay gente que quizás no sabe que se tiene que anotar, entonces si vamos a suponer que a mí me vienen, vamos a suponer que el grupo 9 lo arman, no sé, tres más de cátedra 3 y bueno, los que están en cátedra 1 tienen que bajarse el grupo 9. ¿Me explico? ¿Me explico? O sea, hasta ahora los que están online son ustedes que se armaron así. No sé si después mañana alguien que vea la clase ahora más tarde o mañana se anote más. Claro, el tema es que de Cátedra 3, por ejemplo, no hay más. ¿No hay Porque más? nosotros ¿Están teníamos... seguros? No, no, sí, sí, no hay Dos, más. cinco, seis, Somos 14. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien, no, listo. Entonces, si cátedra 3 son esos 14, ya está, listo, ya estaría cumplidos. Son 6, está bien. Bueno, quédense así. Está bien, está bien. Ahora no sé quiénes quedaría, faltaría cátedra uno los otros tres grupos, porque son 60. ¿Se entiende? Perdón, ahora me surgió la duda. ¿Queda alguien de museo? Porque estuve con el Drive y parece que un grupo ya está formado, cerrado, con todos de museo, pero yo no me pude anotar todavía. Es decir, poner Claro, mis y 6 de datos en el museo. Drive. Del museo Soy, está en el grupo número 7. sí, pero ¿queda alguien? ¿O ¿Queda me alguien? tendría que juntar con las chicas de, no sé, de Cátedra 1, por ejemplo? No, si, a ver, si quedaras vos sola, a ver, ¿quién está hablando? Ana Medeiros. Ana, si quedaras vos sola de museo y no hay nadie más, y que sean 7 el de museo. Ah, dale, excelente. ¿Se entiende? Sí, sí, Si quedan, o sea, si son 7, ahora si son 10, no, que se armen 5 y 5. ¿Se entiende? claro. Bueno, acá estoy compartiendo el Drive, entonces tenemos grupo 1, todos de cátedra 3, grupo 2, todos de cátedra 1, grupo 3, todos de cátedra 3, grupo 4, acá tendrían que completar los que no estén, completen acá con cátedra 1 y cátedra 3, grupo 5 ya estaría completo, grupo 6 también, grupo 7 son todos del museo. Ahora, Ana, si no hay más, ya anotate ahí, agregate, acá agrega una columna, una fila, digo, y te anotás. ¿Está? Genial. Hasta mañana hay Sí, sí, tiempo. genial. ¿Listo? Genial, ¿Alguna pregunta gracias. con respecto a los grupos? Con los grupos yo no más, pero yo tengo una cuestión porque yo curso en la facu hasta los martes de las 10 de las 10:40 hasta las 12:30. No tengo ningún inconveniente en unirme después a las clases, pero no quiero ser molesta a vos No, y a sí, mis sí, compañeros. ¿Yo 12:30, sí, puedo unirme? unite. Unite, sí, Ah, sí. genial, Sí, genial, fíjate y unite, sí, es re importante que estén y que participen, ¿sí? Bueno, genial. lo que les sugiero para la próxima, yo ahora lo voy a terminar de dar esta clase, voy a subir en YouTube, voy a subir al campus. La clase está grabada, que la subo a YouTube, que ahí la tienen que ver. Voy a subir la planilla de observación de clases, las consignas ya están, y el jueves voy a subir los grupos. Los grupos ya están definitivos y lo aclaro bien explícito y lo repetí justamente porque quiero darle este énfasis. El que no está anotado hasta el jueves a las 11 de la mañana no puede después anotarse porque justamente tienen que trabajar en el grupo con su programa,
con la observación de clases. No se olviden de sacar la foto y vayan haciendo la planilla de observación, ¿sí? Cualquier duda o pregunta me escriben por el foro y yo todos los días voy a ir respondiendo, ¿sí? Así que bueno, y la otra sugerencia final es que se queden repensando todo esto que estuvimos trabajando, ¿sí? Y que puedan revisar este rol que quieren construir y para la próxima que miren, les voy a dejar hoy también la clase de la semana que viene de planificación. Se las voy a dejar para que ustedes vayan viendo esa clase porque es intensa la clase de planificación. La vayan viendo, anoten las dudas, así ya el martes que viene, ya cuando yo doy la clase, es todo el momento de intercambio para ver dudas, preguntas y salvar todas las dudas que tienen. ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto. ¿Sí? Entonces así participan más. Esta fue la primera de Rompemos el Hielo. El martes que viene los quiero bien activos como ¿no? El aprendizaje activo. Bueno, un placer enorme y nos vemos el martes que viene. Excelente. Chao, gracias. Chao, Perfecto, gracias. adiós. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias.